simultáneo como lo habían clasificado en su inicio su hospital de zona, sino tiene un compromiso gastrointestinal y renal. Entonces, con esto, bueno, cuando tienes un síndrome purpúrico, puede ser el contexto de un lupus, por eso es que se le amplió. Cuando hablemos mañana de lupus, el criterio mandatorio para decir, probablemente es un lupus, es tener anticuerpos antinucleares positivos, ¿no? Y aquí pues el paciente los tiene negativos, complementó bien, entonces no se trata de una vasculitis secundaria, sino de una vasculitis primaria, obviamente con un comportamiento agresivo. Y bueno, pues algo importante es que se le indicó, de acuerdo a las guías de abordaje y tratamiento del diagnóstico, dar tratamiento con terapia alquilante, en este caso de ciclofosfamida. ¿Qué pasa con este medicamento? Pues es un medicamento que también se usa en pacientes oncológicos, ¿no? Y te dice que puede causar infertilidad, disfunción ovárica o gonadal, y bueno, pues el tutor no aceptó esto. Era importante esto lo del antecedente de Testigo de Jehová, porque bueno, pensó que, o no sé, se casaron ellos pensando en la idea de que era una púrpura trombocitopénica, y pues solicitaron que no se le transfundiera y ese rollo, y bueno, pues no, nada que ver, ¿no? Es uno de los padecimientos que no requieren hemoderivados, y pues sí, también están muy, muy influidos el manejo que puedan llegar a tener estos pacientes, pediátricos en específico, por el tipo de situaciones o de religión que lleguen a tener sus tutores, ¿no? Pues afortunadamente esto se llegó a un consenso, se dio un inmunomodulador oral, que es la satioprina. El paciente, bueno, pues por este ir y venir y de todos modos teniendo un poquito de problema en la dinámica familiar, se identificó que tenía un síndrome depresivo y pues por eso es que ustedes observan que se le manejó, pues uno, con la terapia puente con esteroides, sí lo ameritaba, por eso es que le dieron, medio mejoró, le disminuían y le volvían a exacerbar las lesiones purpúricas. Esto se le dejó, les repito, con la satioprina, la fluoxetina, y bueno, se le dio orientación en las medidas de cuidados generales que requiere este paciente. Notaron que pues derivado a que el paciente pudo progresivamente iniciar con la vía oral y presentó mejoría progresiva, se decidió egreso de este paciente con cita a la consulta externa. A ver, me estoy peleando con el avance. Los exámenes aquí que vean, ¿no? De este paciente, anteriormente no tenía alguna otra alteración, pero sí nos llamó la atención la presencia de los eritrocitos. Vean los laboratorios que les hicimos, ya aquí ya están desglosados. Tuvo una tasa de filtrado glomerular de 108 milímetros por hora, ajustado a una superficie de 1.73 metros cuadrados y una proteinuria de 19.5 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces tenía dos factores graves de mal pronóstico, el contexto gastrointestinal y renal. Aunque el paciente no hubiera tenido alteraciones en el sedimento urinario, un paciente que tiene sangrado de tubo digestivo con este contexto vascular, te dice de la literatura que hasta en un 60% a los 6 meses o dentro del primer año del padecimiento, el paciente puede llegar a tener un compromiso renal. Entonces, repito, la púrpura vascular, el factor pronóstico lo da el compromiso del riñón. Hago de entrada mi toma de examen general de orina para ver que no tenga ninguna de estas alteraciones, y a pesar de que el paciente tenga un patrón de comportamiento de lesiones habitual o esperado, se tiene que estar monitorizando el examen general de orina. Y esto se hace en los primeros 3 meses cada mes, o sea, al mes, al segundo mes y al tercer mes de padecimiento. No encuentro alteraciones en el sedimento urinario, lo cito a los 3 meses, que para entonces ya hizo 6 meses del padecimiento, y así sucesivamente dentro de los siguientes 3 o 6 meses, si no tiene alteraciones de exacerbación de la lesión. De lo contrario, si encuentro alteraciones con hematuria o proteinuria, pues lo tengo que volver a protocolizar. ¿Qué hay sobre las lesiones vasculíticas? Son esperadas, chicos. Aquí lo idóneo es que la indicación es hacer conciencia al familiar de que estas lesiones no van a quitar, por un lado. 2, si el niño se recarga
y hace alguna actividad, va a ver que le van a aparecer o se le van a exacerbar en el codo. El niño se hinca porque le gusta dibujar hincado, le van a exagerar en las rodillas. Entonces, los sitios de presión o de presión y de mayor uso, pues van a ser zonas en las cuales van a exacerbar las lesiones. Y se tiene justificado que lleguen a presentarse durante el primer año del padecimiento. Si a pesar de esto, de recibir tratamiento, siguen o se incrementan en presentación, ya no son purpúricas, sino que son flictenas o tienen algún otro patrón de presentación, hay que hacer biopsia. Entonces, los criterios de Euler Pinto Pérez es que tengas pues estas lesiones purpúricas de características habituales, elevación de los rectantes de inflamación, velocidad en específico, pero que si en un contexto atípico no se comporta como lo esperado, hay que hacer biopsia. Y pues les digo, esta es la vasculitis que afecta a vasos pequeños. Tenía el epónimo de púrpura de Jenosch-Schönlein o púrpura anafilactoide o reumática. ¿Por qué? Porque algunos pacientes pueden llegar a tener artritis transitoria. Y les digo, pues es de las entidades más frecuentes en presentación. Normalmente comenta que la edad más de pico de aparición es los 6 años en promedio. Y al género que más afecta, pues es al género masculino, con una proporción de 2 hombres por cada mujer. ¿Preguntas, chicos? No, doctora. No, doctora. Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué voy a hacer cuando tenga sospecha de una vasculitis primaria? ¿Cómo lo vamos a abordar? Pues hay que considerar esta entidad, cuando tengamos unas lesiones, generalmente en una proporción de 3 de cada 4, tienen una traducción cutánea, como ustedes pueden ver. Hay que considerar que esta entidad se puede presentar no solamente en lactantes, sino que pueden afectar escolares, adolescentes, como ya vimos, y hasta adultos, ¿no? La vasculitis que se presenta de forma más frecuente es la púrpura vascular. Hay que ver qué datos clínicos tiene, si estos se apegan de acuerdo a los criterios de propuesta diagnóstica para esa entidad de sospecha, pues bueno, pedirle los estudios de manera dirigida. Ya vimos que de los estudios, lo que nos van a ayudar es para diferenciarlo de otras entidades. Y si ustedes quieren, porque es una vasculitis de vasos pequeños, pues la única opción es realizar la determinación de anticuerpos ANCAS, salvo, les digo, como que tengamos duda de otra entidad vasculítica secundaria, se tomarían anticuerpos para lupus, para un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, por ejemplo. Hay algunas herramientas que nos ayudan a nosotros como reumatólogos a evaluar el impacto de la enfermedad y qué tan severa está. Y bueno, esa se llama, por ejemplo, BEVAS, así se llama este score, en el cual, bueno, pues tú puedes evaluar cómo están los laboratorios y cómo es la clínica de presentación, cómo se está comportando y cómo ha respondido al tratamiento. Ya dijimos que de lo más sobresaliente es que inician con manifestaciones inespecíficas, fiebre, pérdida de peso, fatiga de origen desconocido, y lo más sobresaliente pues es la presencia de lesiones cutáneas que pueden tener. Hay lesiones que pueden involucrar músculo esquelético, dijimos que pueden tener artritis, mialgias, algunas como por ejemplo el síndrome pulmón-riñón, que es la poliangitis microscópica, pues nos implican una afectación a otro órgano como pulmones y riñones. Hay otras que pueden mimetizarnos estas entidades y es muy importante que ustedes los tengan en mente. Intencionalmente, cuando realizan una historia clínica, pregunten del uso de fármacos, si tienen antecedentes de uso de drogas o que actualmente estén cursando con alguna infección viral. Aquí ven, en esta diapositiva se resumen algunos ejemplos y entidades que en específico pueden conllevar a mimetizar una vasculitis. Inclusive algunas entidades de malignidad por toda la clínica que están refiriendo, leucemias, linfomas. ¿Qué estudios de laboratorio me pueden ayudar a mí a solicitar para tener esta certeza de diagnóstico? Realmente no hay muchos, como ustedes vieron, ¿no? La biometría hemática en aquellas entidades que pudieran tener una evolución ya más significativa, como la artritis de Takayasu,
pueden tener una anemia normocítica normocrómica. Algunos elementos indirectos de inflamación, como la elevación de las plaquetas, nos traduce una trombocitosis, pueden ser esperados. Enfermedad de Kawasaki, en laboratorio es la elevación de las plaquetas. A diferencia de COVID, un síndrome inflamatorio multisistémico, la enfermedad de Kawasaki, lo que hay es una trombocitopenia, chicos. Entonces, estos elementos sutiles de laboratorio nos traducen qué entidad es la que se está tratando y no necesariamente dejarnos llevar por las características clínicas, ¿no? Los únicos elementos de inflamación que podemos disponer en forma objetiva desde el punto de vista reumatológico es velocidad de sedimentación globular. Repito, necesito que se aprendan los valores porque se alteran. Pues estos son los más utilizados, chicos, en nuestra disciplina de reumatología. Entonces es importante que ustedes lo tengan en la mano bien aprendido. ANCAs, anticuerpos pues que están derivados de los gránulos de los neutrófilos. Pues tenemos P-ANCA, C-ANCA, que nos van a ayudar a identificar si se trata de una vasculitis en específico. Anticuerpos antinucleares nos ayudan a diferenciar entre un contexto vasculítico si se trata de un lupus y de ahí hacer el protocolo. Mañana vamos a platicar con más detalle de esta parte. Hay pacientes, como les dije, pueden llegar a tener un contexto articular de compromiso, entonces inflamación, dolor y limitación. Ya dijimos que el factor reumatoide no es diagnóstico, pero sí es pronóstico y nos pueden ayudar pues a diferenciar en estas entidades secundarias. De manera a investigación, líneas en las cuales tratan de identificar posibles micropartículas o algunos parámetros de laboratorio que nos puedan ayudar a identificar de forma más directa esta entidad, está pues algunas propuestas, entre ellos los anticuerpos anticélulas endoteliales, y esto lo hablan más en Kawasaki. Pero les repito, pues no los tienes a la mano, o sea, realmente en el contexto clínico lo que haces es tu biometría hemática, tomar tu química sanguínea, tiempos de coagulación, y esto pues para dilucidar si no se trata de otras entidades y por todo el proceso de protocolo que requiere, ¿no? Ya les dije que van a hacer un cateterismo, entonces pues todo lo que van a conllevar del protocolo para un procedimiento invasivo de esta naturaleza. Fuera de ahí, no tenemos, como ustedes pueden observar, estudios en específico para tener la certeza diagnóstica. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? No, doctora, todo bien. Todo bien. Todo bien, doctora. Perfecto. El tratamiento que se requiere en ellos, independientemente de la entidad que se trate, chicos, pues como pueden ustedes notar, es el que tengamos un abordaje multidisciplinario. No es un abordaje de que el reumatólogo es todólogo, ¿no? Como ustedes pueden notar, en estas entidades pueden tener impacto multiorgánico, ya lo vimos, o sea, incluso el caso de la púrpura vascular entre el contexto de la dinámica familiar, larga estancia hospitalaria, estuvo aquí de aquí para allá de hospitales, el paciente pues terminó con un síndrome depresivo, identificar de manera pues en un abordaje integral el que el paciente requiera o no apoyo, independientemente que sea pediátrico o adulto, a lo mejor es el proveedor, ¿no? Es el que está enfermo y pues aquí habrá que ver el problema en este contexto psicológico que requiera auxiliarse en esa parte. Nutriólogo, ya dijimos, ¿no? Pues muchos de nuestros pacientes, como ustedes notaron, púrpura vascular, que fue el caso, las arteritis de células gigantes, como la arteritis de células, pues sí, de gigantes o arteritis de Takayasu, comprende una enfermedad grave en la cual si tú la identificas en una fase inflamatoria, vas a requerir pulsos de esteroide. El paciente con uso de esteroide tiende a tener un mayor sobrepeso, manejo o alteraciones malas del metabolismo de los carbohidratos, obesidad. Entonces, sí requieres del apoyo de un nutriólogo, ¿no? Ejercicio rehabilitatorio o un ejercicio o terapia ocupacional, va a depender del tipo de complicaciones o compromiso musculoesquelético que llega a tener.
Es el consenso, si ustedes notan, fue el más reciente, que se hizo la revisión en el 2013 de los criterios por Euler Pinto Press, y en el 2016 es lo más actual, chicos, que se dio de recomendación basados en este consenso del tratamiento de las vasculitis que se tienen primarias en los pacientes. Y bueno, pues en resumen, o la esencia de este artículo nos dice, va dirigido al tipo de vasculitis, si es primaria de vasos grandes, primaria de vaso mediano o primaria de vaso pequeño, y qué tan extenso sea el daño que tiene esta enfermedad. Gran parte de ellos requieren terapia de inmunosupresión, pero ustedes les dije, tenemos como reumatólogos algunas herramientas que nos pueden ayudar a decidir si la enfermedad es leve, moderada o severa, por la extensión o por el involucro de ciertos órganos o sistemas que nos estén conllevando a dar un mal pronóstico. El tratamiento pues se diferencia en tres partes. Uno, dependiendo si todavía lo encuentro en una fase de inflamación, en la cual pues se cataloga como un tratamiento de inducción a la remisión del proceso inflamatorio. El segundo es un tratamiento de mantenimiento y finalmente un tratamiento de seguimiento dependiendo de cómo esté la respuesta de estos medicamentos y de este abordaje multidisciplinar. En el tratamiento de inducción a la remisión, como ustedes ven, les digo, lo que predomina en el proceso inflamatorio pueden ser pulsos de esteroide o esteroide oral. El tiempo que se va a utilizar no es así como receta de cocina, que así como le pusieron, ¿no? 7 días y después un esquema de reducción. O sea, no vamos a saber decirle en el primer contacto cuántos días. Depende de la evolución, depende del contexto bioquímico del paciente. Puede llegar a requerirse esteroide hasta 6 meses, ¿no? Así dependiendo de cómo se estaba comportando. Terapia alquilante, ya habíamos mencionado de la ciclofosfamida. La ciclofosfamida se utiliza con esquemas de 500 a 1000 a 1 gramo por dosis total. Va a depender con el intervalo de si el paciente está inmunocompetente cada 3 o hasta cada 4 semanas, o sea, mensual. Por lo menos 1 año y valorar después qué terapia de mantenimiento le voy a dar. En algunos casos en específicos, como enfermedad de Kawasaki, va a ser útil que se realice la administración de aspirina. Puede ser a dosis antiagregantes o dosis antiinflamatorias. Y en casos refractarios, severos, en casos en los que pone en peligro la vida del paciente por la severidad, se puede llegar a requerir terapia biológica como rituximab, tocilizumab o micofenolate. Entonces, les digo, obviamente estos ya son detalles de gravedad que se van a decidir de forma conjunta cuando el paciente tenga una enfermedad severa. El mantenimiento del tratamiento, como está estipulado en esta diapositiva, es que puede ser de menos de 1 a 3 años o puede ser más, dependiendo de. Algunos, como dijimos, en enfermedad de Kawasaki puede ser de por vida, ¿no? De primera línea, como inmunomoduladores, está la satioprina, micofenolato. Y posteriormente a ello, bueno, pues de forma concomitante, recuerden el esteroide que quedó como una terapia puente, en tanto funciona la satioprina o micofenolato. Entonces, prednisona, medicamentos inmunorreguladores, no hay fecha así como para decir en tanto tiempo lo quita, va a depender de cómo se comporta. Y de acuerdo a eso, bueno, pues en la consulta de seguimiento se va a ir viendo cómo está comportándose, se van a hacer las referencias consideradas de acuerdo al compromiso orgánico, a la refractariedad del tratamiento o a las recaídas. Ya mencionamos ahorita de la terapia biológica, está desde rituximab, que es de lo más, es un anti-CD20 que es de lo más como entre comillas actual, que te puede ayudar en casos refractarios. La dosis es de 375 miligramos por metro cuadrado, una dosis intravenosa y después otra a los 15 días. Y el esquema el esquema de tratamiento de administración va a depender cómo responde tu paciente. Tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, inhibidor de IL-6, una citocina proinflamatoria. Aquí están las dosis y se da cada 15 días, ¿no? Y esto pues también puede llegar a requerirlo por años. Anakinra, esto lo están, ¿cómo se llama? Utilizando más para enfermedad de Kawasaki, incluso en el contexto de COVID,
Fue uno de los medicamentos que se llegó a proponer por el comportamiento que tuvieron estos pacientes con desarrollo de aneurismas, pero bueno, pues ahí se los paso el costo en el contexto de que puede ser una opción terapéutica a requerir. Aquí está el resumen, este es otro dentro de los artículos novedosos de 2021 que se hizo ya en forma general, el otro fue para, si se dieron cuenta, un enfoque pediátrico, y este es en adultos del tratamiento que se le puede dar, dicen novedosas moléculas para vasculitis, ¿no? O síndromes vasculíticos, y te lo clasifica, ¿no? Arteritis de células gigantes, dice, propuesta que sea tocilizumab. Vasculitis asociadas a ANCA, rituximab. Y algunas otras, aquí, hay que ponerle, no te vas a botar, hay que ponerle el sellito y te lo firmo. Las vasculitis, que tengan determinación de C-ANCA o P-ANCA, pues terapia biológica, rituximab es el de elección, chicos, de primera instancia, y como ustedes pueden ver, hay algunas otras opciones de moléculas o terapias biológicas. Vean, chicos, en la primera columna de tratamiento, en la primera columna de tratamiento, ¿cuál era el denominador común en la gran parte? Rituximab, por eso les dije, rituximab es un antecedente más actualmente novedoso, no tiene tantos efectos secundarios, es una terapia monoclonal. Lo importante aquí es que el esquema es muy, ¿cómo decirles? Práctico, o sea, lo pones tu día 0 a los 15 días y dependiendo, hay esquemas de tratamiento que se da cada mes, los primeros 6 meses, y si el paciente, así en palabras vulgares, jala, va bien, lo puedes dar al año, ¿no? Dependiendo de cómo se esté comportando, o ya le puedes dar un medicamento inmunomodulador oral. ¿Sale, chicos? Entonces, este artículo se los voy a compartir para que lo revisen con más detalle, junto con el otro que está aquí de la propuesta de tratamiento que, como ven, está dirigido para las vasculitis primarias, pero desde el punto de vista pediátrico. ¿Cómo les va a los pacientes? Ay, bueno, esa fue una pregunta que nos hicieron, ¿no? Durante la plática. Es dependiendo de las recaídas, qué tanto de impacto les está dando a un órgano en específico. Aquí vean estos aneurismas, chicos. Entonces, el daño orgánico, qué tanto hay de retardo en el diagnóstico y, lógicamente, la edad de presentación, pues la toxicidad a medicamentos. Y esto, pues debemos de estar monitorizando y les digo, no es de manera aislada, es conjunto con otras disciplinas y pues esto nos va a dar las pautas a continuar, retirar o qué otras medidas realizar en esos pacientes que tienen una enfermedad reumatológica en la cual se ha clasificado como una vasculitis de vasos pequeños. ¿Preguntas, chicos? ¿Nada? No, doctora, todo claro. Ok, entonces aquí como nos dice, lo que les dije, la población pediátrica se aplican los criterios de Blair-Pinto-Press, recuérdelo, no son niños, adultos chiquitos, no son los mismos. Si ustedes revisan los criterios de púrpura vascular en adultos, dice paciente menor de 20 años. O sea, obvio que estos van a ser menores de esa edad. Reactante, inflamación, velocidades, emitación elevadas, así, pero entonces no hay como algunos criterios que se aplicaran en adultos que se ajusten a la población pediátrica. Por eso es que hay que ser más cuidadosos en estos criterios de aplicación en niños. Dijimos que la sintomatología es inespecífica, a veces por esto, pues nos retrasa el diagnóstico en médicos que no tienen el pensamiento de considerar estas entidades como parte de la gama de manifestaciones que tiene tu paciente. Y esto a demora, pues también conlleva que se incremente el daño y que el paciente no reciba un tratamiento pues dirigido y oportuno. Algo importante vimos que de la vasculitis más frecuente, que es púrpura vascular, el compromiso renal va a ser el que determine el pronóstico. Y dice que hasta de 1 a 3% puede llegar a tener falla renal crónica terminal. Entonces, ojo, el hecho de que, digamos, es una púrpura vascular no es, se puede ir a su casa y ya. Tengo obligadamente que identificar si hay alteraciones en el sedimento urinario y obligadamente me digan a mí que requiere este paciente realizar su hospitalización para ampliar el protocolo.
De lo contrario, se puede perder la oportunidad de identificar de forma oportuna a este paciente. Draculaura Y, pues, kissing obviamente, Anlo. prevenir que llegue a una falla renal terminal. ¿Preguntas, chicos? Por eso me gusta esta foto. Vean estos vasitos que se ven ahí. Esto, pues, ¿dudas? No, doctora. ¿Nada? Ok, déjenme dejar de compartir. Y esto, hay que leer para mañana, pues, lo de lupus eritematoso sistémico, que es el tema que vamos a revisar. Aquí les voy a mandar un caso, como dice análisis de casos sanguíneos, de casos asignados. El caso asignado va a ser, pues, casi un simulacro, como ahorita se los expuse, de que identifiquen qué tipo de vasculitis es, en qué se basaron de acuerdo a los criterios diagnósticos, el seguimiento, con qué periodicidad, dependiendo de la entidad que estén sospechando, y qué propuesta de tratamiento darían ustedes. En forma general, ahorita se los voy a mandar, van a tener, para mandarlo en forma, pues una semana, pero acuérdense que esto es en equipo, van a hacerlo, ¿cómo se llama? Con la rúbrica de evaluación de un trabajo, en el contexto de que me incluyan el compromiso que tienen sus compañeros y la integración para hacer este abordaje de tratamiento. Nosotros tenemos después para mañana asignado un foro de discusión. Lo que voy a hacer es unas preguntitas, nos va a dar tiempo, y ustedes me van a decir qué es lo que sugieren por equipo en relación a lo que vamos a hacer 3 interrogantes de la propuesta en pacientes tanto pediátricos, pacientes adultos y en pacientes que tengan un compromiso de índole de gravedad, ¿sale? Entonces, para que revisen lupus eritematoso sistémico. ¿Preguntas? ¿Nada, chicos? No, doctora. Si no es así, No, doctora. voy a pasar Gracias. lista. Si quieren ya dejar de grabar para que pasemos lista, no tengo problema. La que yo lo estaba grabando, ¿verdad, chicos? Recording stopped. Aguilar